Abramos la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Vamos a hablar esta noche de algo que es muy especial para todos, porque yo creo con fe y me gustaría pensar que todos los miembros de esta iglesia están buscando una comunión cercana con Dios. Amén. Amén. Así medio chapuceados, pero vamos, amén. Estamos buscando una comunión cercana con el Señor. Y yo quiero hablar hoy de un pasaje en la vida de Moisés muy interesante, que fue el llamamiento de Moisés. Hemos titulado la meditación a este estudio bíblico Cuando Dios llama. Amén. Dígale a su vecino, cuando Dios llama. Amén. Al del otro lado, cuando Dios llama. Al de atrás, cuando Dios llama. Amén. Cuando Dios llama hay que prestar atención. Amén. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, tierra santa es. Oramos al Señor. Padre, buen Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este tiempo tan hermoso que nos concedes de poder alabarte con cantos, con alabanzas, Señor, de darte adoración a través, Señor, de las alabanzas de tu pueblo. Pero ahora venimos ante ti, Señor, a suplicarte con un corazón contrito y humillado, que nos hables al corazón a través de tu palabra. Señor, instrúyenos, queremos que tú nos hables, que nos hagas crecer. Enséñanos qué hacer, Señor, para entrar en comunión contigo, Padre. Enséñanos a saber escuchar tu llamado, Señor. Queremos aprender a identificar cuando tú nos llamas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te clamo que abras los corazones de tus hijos a tu voz, Señor. Derrama tu presencia, tu Espíritu Santo. Usa mi boca, inspira mis labios. Habla a tu pueblo en esta noche, Señor. Añade bendición a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Durante todo el año pasado vi desfilar personas y estoy absolutamente seguro que este año va a ser igual. Vi pasar personas por esta iglesia con un anhelo de conocer a Dios. Amén. Amén. Tuvimos miembros que estuvieron acá con un anhelo inmenso de servir al Señor. Algunos siguen estando acá. Y muchas personas en general con un anhelo, un deseo de que Dios revolucione sus vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Con un deseo de que Dios le dé un giro de 190 grados, de 180 grados, a tu vida, que te la ponga de cabeza en el buen sentido. Tú deseas que Dios te llame para derramar bendición sobre tu vida. Tú deseas que Dios, algunos deseamos que Dios nos llame a su servicio. Sí. He tenido la oportunidad de platicar con algunos hermanos que me han dicho: hermano, yo quisiera servir, pero la verdad es que yo no sé en qué pudiera servir, hermano, porque yo no sirvo para nada. Amén. Hermano, yo no canto, yo no soy bueno orando, hermano, a mí se me traba la lengua, soy primo hermano de Moisés. Amén. No soy muy bueno hablando. Yo quisiera que el Señor me usara, yo quisiera que el Señor me usara para servirle a Él, que Dios hiciera cosas grandes a través de mí para glorificarse a Él mismo. Y yo quisiera que Dios hiciera algo distinto con mi vida. Algunos probablemente van a decir: hermano, yo no quisiera llegar hasta tan arriba, a mí me da algo de miedito eso, pero aunque sea, yo quisiera que Dios me llamara para contestarme los problemas más urgentes que yo tengo en mi vida, porque todos tenemos problemas urgentes. ¿Amén? Amén. Ahora, el problema real de no es que Dios te llame. Ese no es el problema en realidad, porque yo estoy completamente seguro, estoy 100% convencido, podría darte mi palabra de caballero, a que muy probablemente ya el Señor te llamó. Amén. Así que en realidad el problema no es que Dios te llame, sino que tú lo escuches. Amén. Amén. Ese es el problema real de la iglesia del siglo XXI. No es que Dios llame,
el Señor dice, y me encanta, yo suelo hacer mucho énfasis en este versículo, porque los que hemos tenido el enorme privilegio de poder salir a ganar almas en alguna ocasión, a menudo nos agarramos de Apocalipsis 3:20, donde dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y nos agarramos de eso y le decimos a la gente, a los inconversos, a las personas que no tienen a Cristo, le decimos, mire, por favor, escuche, Dios le está llamando. Ahora, yo esto suelo hacer hincapié, ese versículo no es para gente inconversa. Amén. Amén. Todo lo que está registrado en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, de manera expresa, el Señor Jesús lo manda para las iglesias del Asia Menor y por consecuencia al cuerpo en general de la iglesia, a la iglesia universal. Por lo tanto, quiere decir que ese llamado que el Señor está haciendo a la puerta no se lo está haciendo al inconverso, sino a la iglesia. Amén. Amén. ¿Me siguen hasta ahí? Amén. El problema es que no escuchamos. Amén. El problema es que no escuchamos. Tenemos ojos, pero no vemos. Tenemos oídos, pero no escuchamos. Tenemos boca, entre paréntesis, océano. Entiéndalo en el buen salvadoreño. Pero no hablamos. Amén. Amén. Y el Señor dice, querido, yo estoy tocando la puerta y no abres. Estoy llamando. El problema no es que Dios te llame, el problema es que lo escuches. La palabra del Señor habla de un joven, lo comenzamos a ver desde la semana pasada. Un joven que había sido tocado desde pequeño por la mano del Señor. El milagro de Dios había estado manifestado en la seguridad del niño Moisés, quien había estado en un carrizal en medio del agua, en un río. Había sido rescatado por su madre adoptiva, fue llevado con su madre biológica para que lo criara. Después, posteriormente, regresaba a su madre adoptiva, la hija de Faraón, y Moisés es tomado para la hija del Faraón y es enseñado en toda la doctrina, en la filosofía, en los estudios, en todo lo académico relacionado al gobierno de Egipto. Amén. Para algunos Moisés era ingeniero, algunos conocedores, para otros probablemente estudió algún tipo de arquitectura. El punto es que Moisés era una persona 100% versada, letrada y bien estudiada, si se puede llamar así. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ahora, de repente, ese Moisés, que estaba en un momento de su vida bastante interesante, Moisés ve las cosas que están pasando con su pueblo, yo te lo explicaba la semana pasada, y Moisés decide, siente en su corazón, oye bien esto, siente en su corazón el llamado a hacer algo diferente con su vida, el llamado a hacer algo mejor. ¿Cuántos quieren hacer algo mejor? Sí. Pero Moisés comienza, se arroja y de mala manera termina desperdiciando el llamado, termina haciendo algo completamente diferente, a razón de lo cual Moisés tiene que huir. Pasa 40 años en el desierto. Y yo me imagino, te hablaba de esto yo la semana pasada, me imagino la enorme cara de decepción que tenía Moisés cada día cuidando ovejas. ¿A mí? Porque eso, yo cerraba mi sermón del estudio bíblico pasado diciéndote, lo triste de Moisés es lo mismo que nos pasa a nosotros, que muchas veces terminamos cuidando ovejas que ni siquiera son nuestras. Porque las ovejas que Moisés cuidaba no eran de él, eran de Jetro, eran de su suegro. ¿Amén? Y muchos de nosotros estamos atorados en un punto así, en el cual estamos haciendo algo, estamos viviendo algo que no es lo que queríamos, hemos en algún momento sentido que nos han dado gato por liebre, comenzamos a bailar con la más fea, y sentimos que no estamos siendo llamados por Dios, no le vemos sentido. Y quizás lo primero que yo quiero decirte en esta noche es que debes dejar de preocuparte por las cosas que están mal en tu vida. ¿Amén? Pastor, eso no tiene sentido. No. Oye bien. Deja de preocuparte por las cosas que están mal en tu vida. Mejor empieza a ocuparte de ellas. ¿Amén? Hay una inmensa diferencia. La palabra del Señor, vamos a las Escrituras, Éxodo 3:1, dice, apacentando Moisés, ¿el que dice que estaba haciendo? Las ovejas de Jetro su suegro. Y llevó a las ovejas a través del desierto. Ahora, yo quiero que vamos quizás exegetando de a poquito todo esto. Las salidas de los pastores cuando iban a cuidar ovejas no eran salidas de me voy hoy en la mañana y regreso en la noche, no. Eran salidas largas, de mucho tiempo. Moisés
el oficio que tenía Moisés, el del pastoreo, era muy difícil hasta cierto punto por el nivel de sacrificio que se requería. Los pastores tenían que pasar a la intemperie durante mucho tiempo, porque a las ovejas había que llevarlas a que comieran, a que engordaran, para que las animalitas echaran suficiente pelo para después trasquilarlas. Ese era el chiste de cuidar ovejas. Amén. Ahora, no dejes que el dolor o la desesperación por las cosas que han salido mal te detengan. Moisés, te lo dije hace unos minutos, era un hombre versado en todos los estudios posibles del lugar en el que se había criado. Tenía la mejor preparación, tenía la mejor educación, había tenido el mejor estatus social posible, el mejor estatus financiero posible, y 40 años después Moisés estaba cuidando unas ovejas. Si puedo abusar de la palabra, Moisés estaba cuidando unas chucas ovejas que ni siquiera eran de él. Amén. Yo sé que probablemente tú vas a llegar, o has llegado, o estás en un momento, y no solamente ustedes que están acá en la iglesia, sino los que nos van a escuchar, los que nos están escuchando por internet, probablemente estén en algún momento de su vida en el que tú sientes que tu vida se fue por la borda. Amén. Que no tiene sentido lo que estás haciendo, que no valió la pena haberte preparado, haberte estudiado, no valió la pena haberte esforzado por un matrimonio, no valió la pena haberlo sacrificado por una relación, todo, y estás cuidando ovejas. Y aunque tal vez llegue el punto en el que te vuelves conformista y tú dices, bueno, es lo que hay, no puedo hacer más, es lo que tengo, hay que aprovecharlo. Si la vida te da limones, Fabricio, el pastor, ha dicho que damos limonadas si la vida te da limones, así que no hay problema. Y tú te pones, entras en un ángulo de conformismo y te quedas satisfecho de alguna manera con eso, pero en el fondo de tu corazón tú sabes que estabas destinado a cosas más grandes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo recuerdo que hace algunos meses atrás, yo hablaba con alguien y le decía precisamente eso. Yo sé que, bueno, en ese momento yo estaba con otra mentalidad distinta, y yo decía, yo sé que lo que está pasando ahorita en mi vida no es lo que yo había pensado. Yo sé que mi vida estaba destinada para algo un poquito más grande. Claro, por supuesto en ese entonces no tenía la visión de vida que tengo en este momento, pero sé que a muchos nos pasa. Y cuando tú entras en ese momento en el que sabes que tu vida no es todo lo que tú quisieras que fuera, lo primero en lo que piensas es, Dios me olvidó. ¿A mí? Dios se olvidó de mí. Y hay mucha gente que viene a la iglesia y se vive cuestionando, bueno, hermano, y entonces, ¿cuál es el chiste de ir a la iglesia? Si yo voy, me sacrifico, diezmo, ofrendo, y al final mi vida sigue estando patas para arriba. Al final las cosas no funcionan, y yo siento que Dios se ha olvidado de mí, Dios me ignora, yo oro y lloro, y Dios no me contesta. Ahora, yo quiero que tú sepas y que tú asimiles esta verdad en tu corazón. No importa en qué situación de tu vida estés, no importa en dónde estás en tu vida, no importa si tú no sabes en dónde está Dios, pero lo que sí importa es que Dios sí sabe a dónde estás tú. Mira lo que dice la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Él se iba a trabajar y llegó hasta donde dice a Horeb, monte de Dios. Éxodo 3, no dice que Moisés sabía para dónde iba. No sabía que Moisés iba para el monte de Dios. Solo dice que Moisés salió con las ovejas y de repente se encontró en la presencia de Dios. No importa qué tan malas estén las cosas, no importa qué tan tergiversada esté tu vida, Dios sí sabe dónde estás, y aunque tú sientas que Dios está tardando, siempre va a haber un llamado de parte de Dios para sacarte de la situación caótica en la que estás viviendo. Amén. Punto número 1, no te desesperes cuando las cosas están mal, porque Dios sí te va a llamar. Amén. Es lo primero que tienes que saber. Dios sí te va a llamar. Hermano, pero es que yo siento que Dios ya se tardó. Yo veo que la bendición llega para todos, llega de la derecha. Mira, hermano, yo me siento en mi silla de bendición,
Yo me siento en mi silla, el pastor comienza a ministrar, el Señor pasa bendiciendo a todos, a través del pastor ministra bendición para el de la izquierda, para el de la derecha, el de la silla de adelante, el de la de atrás, pero la silla en la que estaba yo fue invisible, a mí no me vio. No, por favor, sal de esa forma de pensar, no te acomodes en tu dolor, no dejes que la decepción por las cosas te congele, te detenga. Dios sí te va a llamar para cosas diferentes. Amén. El problema es que necesitas, oye bien, prestar atención a las señales de Dios. Vamos a la palabra del Señor. Este pasaje a mí me encanta. Llega Moisés al monte de Dios, versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí no hay mayor problema, excepto en lo que sigue. En medio de una zarza, amén, hasta ahí vamos bien, una zarza se le prende fuego, ¿ok? El problema no era que la zarza tuviera fuego, el problema era que la zarza no se consumía, amén. Amén. Imagino la cara de Moisés cuando iba caminando con sus ovejas por el monte Oreb y de repente se queda viendo la zarza, amén. Bueno, la zarza tal vez sea por el calor, era verano probablemente, y bueno, altas temperaturas, tal vez el sol la incendió, o quizás por ahí alguien fumando, tal vez la pipa de la paz, o qué sé yo, había un par de ovejas con calentura, lo que sea, la zarza se prendió fuego, pero Moisés nota eso, amén. Moisés percibe eso. Habían pasado, y quiero que captes bien esto, porque la vida de Moisés se dividió en 3 partes exactamente iguales. ¿Amén? Amén. Moisés vivió 120 años aproximadamente, y pasó los primeros 40 años en su vida de principado en Egipto, antes que tergiversara su llamado. Luego pasa 40 años cuidando ovejas, y finalmente pasa las últimas 4 décadas, como el patriarca máximo de Israel, un siervo del Señor. Ahora, yo quiero que tú captes esto, porque yo sé que tú te desesperas cuando el Señor tarda, pero ante los ojos de Moisés el Señor se había tardado 40 años. Y tú te desesperas porque el Señor se tardó 3 días para contestarte. Amén. Amén. Y tú te deprimes cuando te atrasaron el salario una quincena. Moisés llevaba 40 años de retraso en la bendición. Y sin embargo, Moisés va caminando y logra captar su interés una zarza que estaba prendida en fuego. Amén. Amén. Quiero que seas objetivo con esto, porque probablemente si hubiera sido uno de los remanentíos que semanalmente nos visitan acá, yo creo que ven la zarza en fuego y simplemente se van para no quemarse. Pero Moisés ve la zarza en fuego y probablemente lo primero que pensó, bueno, ¿y aquí quién subió a darle fuego a la zarza si no hay nadie? Y se supone que solo yo venía, acá no había más nadie. Y la zarza, ¿quién le prendió fuego a la zarza? Y Moisés se detiene a los primeros 5 minutos a ver cómo se consumía la zarza. ¿Cuántos han visto el fuego alguna vez? Amén. Condenados a saber si le han dado fuego a alguna casa, ¿eh? Se le queda viendo a la zarza, imagino yo los primeros 5 minutos viendo a ver cómo se consumía la zarza, y la zarza, oh sorpresa, no se quema, sigue ardiendo el fuego. Ahora, quiero que tú captes esto, y este es el momento, para mí este es el momentum de la vida de Moisés. Es el punto más importante de la vida de Moisés. Es el punto que marca el antes y el después en la vida de Moisés. Si Moisés no le hubiera prestado atención a la zarza, Moisés no hubiera llegado a ser todo lo que fue. Un gran y poderoso siervo de Dios, el máximo dirigente de su pueblo y uno de los patriarcas más respetados en toda la historia de Israel. Pero Moisés tuvo en su corazón la valentía de no descuidar su atención. Una de las peores cosas que te pueden pasar, oye bien, es desperdiciar oportunidades. ¿Amén? Yo recuerdo, es de las lecciones que yo valoro y atesoro con más cariño en mi corazón, uno de los pastores que más han influenciado mi vida, que yo he considerado desde siempre mis mentores,
el pastor Edgar López Bertrand, un siervo de Dios de muchos años de servicio. Recuerdo cuando yo estudiaba en el Colegio Luz de Israel en San Salvador, recuerdo que en algunas ocasiones teníamos capilla con ellos. Había una asamblea de alumnos y siempre todas las semanas había un pastor a cargo de las capillas que nosotros teníamos. A veces era el reverendo Julio Torres, por años fue el pastor Aguirre, y de vez en cuando aparecía el pastor Junior o aparecía el pastor general, que era mucho más escaso. Y cuando el pastor general llegaba, recuerdo que nos congregaban a todos los alumnos, desde los de primero hasta los más grandotes, a todos nos metían en el templo central de la iglesia para que el pastor se dirigiera a nosotros. Y recuerdo que entre el terror y el miedo que algunas veces eso causaba, porque cuando uno es un pequeño delincuente, infractor de las leyes del colegio, ves a la máxima autoridad, te tiemblan las patas, amén. Y entre el miedo y el terror que muchos tenían mis compañeros, yo no, porque era un santo angelito del Señor, palomita del redil de Dios, amén. Yo recuerdo que el pastor decía cosas que fueron de mucho impacto para los que de verdad quisimos abrir nuestro corazón a él. Y recuerdo que una de las cosas que más impacto hizo en mi grupo de amigos, y personalmente en mi corazón, fueron esas palabras sabias del pastor general, del pastor Edgar López Bertrand, cuando él nos dijo a todos: jóvenes, aviven, tengan cuidado, no pierdan oportunidades en su vida, porque las oportunidades que pierdan, años después las van a llorar. Créanme lo que han pasado varios años ya desde esa capillana que el pastor por primera vez dijo eso. Y han pasado una o dos oportunidades en las que he tenido la oportunidad, valga la redundancia, de comprobar amargamente lo que el pastor una vez nos dijo. Momentos en los que dejé pasar una oportunidad y años después, literalmente, tuve que maldecir la hora en la que se me ocurrió desperdiciar esa oportunidad. Cuando vienes a los caminos del Señor por primera vez, las cosas son muy diferentes. Y fue algo que yo aprendí de mala manera. Cuando tú vienes, el primer llamado de Dios a las cosas de Dios, nunca es igual que en el segundo. Y el segundo nunca va a ser igual que el tercero, porque la primera vez que el Señor te mandó, te llamó, tenía algo grande para ti, pero tú decidiste ignorarlo. Así que la segunda vez que te llama, el Señor, el llamado, la bendición se va degradando. Y sin embargo hay muchas personas que eligen seguir degradando su bendición y siguen desperdiciando tiempo y siguen desperdiciando oportunidades que alguien más aprovecha. Yo no estoy diciendo que alguien más te roba tu bendición. Las bendiciones que son tuyas no te las quita nadie, siempre y cuando tú te las ganes. Pero hay personas que sí saben aprovechar las oportunidades que tienen enfrente. Aprende a identificar los momentos, iglesia, en los que Dios está tocando tu vida. Amén. Aprende a identificar los momentos en los que Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Esta semana ha sido muy caótica, esta semana que acaba de pasar con el accidente de mi hermana Ofelia López. Por ahí hubieron nacimientos de niños, hubieron muchas más cosas. Casi casamientos de pastores, amén, aleluya. Hubieron muchas cosas. Pero recuerdo que entre todas las cosas que he estado viendo, leyendo, viviendo, vi un estado de Facebook que alguien se preguntaba por qué está pasando en su vida todo el caos que está teniendo. Y yo recuerdo que en su momento me molestó un poco porque estaba preguntando lo obvio, pero ya después con más calma no me quedó más que pensar y aconsejar y decirle a esta persona: Dios está llamando a su puerta. Amén. Esa enfermedad que estás atravesando, esa crisis financiera que estás viviendo, ese hogar quebrado que estás sosteniendo, esa crisis laboral, ese jefe problemático, esos compañeros chismosos, ese vecino insoportable que tienes, todas esas cosas no son más que Dios llamando a tu puerta. El problema es que muchas veces eliges ignorar con tu indiferencia a Dios. Habrán personas a las que en más de alguna ocasión les dijeron o les han dicho o les están diciendo: vamos a la iglesia. Y se suben en los carritos de la arrogancia y dicen: no, a mí me parece que eso no es para mí. Los pastores todos son mañosos. No, yo no digo que no.
Pero usted no viene a ver al pastor. Amén. Usted deje que el pastor robe el pago, usted busque a Dios. Después de carrera con el pastor. Amén. Amén. Pero no marque con su indiferencia a Dios. Pruebe a Dios. Yo siempre, cuando hablo con alguien que no conoce a Dios, cuando invito a alguien a que venga a la iglesia, yo siempre le digo, pruebe la iglesia, hombre. Y si usted conoce a alguien que esté en esa situación, dígale exactamente lo mismo. Pruebe la iglesia, si comprobar no pierde nada. Vaya a un culto, si no le gustó, ya no vuelva a ir. No vaya una segunda vez. Pero hay mucha gente que simplemente dice no y está dejando pasar la oportunidad de sus vidas de obtener la bendición de sus vidas. Amén. Hace 3 meses aproximadamente tenía una de las consejerías que más me ha dolido dar por tener un gran amor a esta persona. Y yo recuerdo que me decía, mira, ya no aguanto más mi vida, yo siento que Dios se olvidó de mí, yo siento que Dios ya no quiere nada conmigo. Y yo recuerdo que últimamente lo único que le dije por la enorme confianza que había es, Dios no se ha olvidado de ti, pero si vos no te acercás, Dios no te va a alcanzar, babosa. Amén. Porque en la realidad, Dios no manda bendiciones por correo. Amén. Amén. Y eso es algo que tenemos que entender. Cuando Dios está tocando tu vida, por favor, presta atención a las señales. Amén. A veces pasan en nuestra vida cosas que no tienen pies ni cabeza y que tú sabes que no son normales. Tal vez de repente apareció una persona que hacía años estaba fuera de tu vida. Tal vez comenzaste a hablar con una persona que hacía tiempo no le dirigías la palabra. Y esa persona te dice algo que tú sabes que toca tu corazón. Por favor, preste atención. Dios está encendiendo la zarza delante de ti. Amén. Ese problema que estás pasando ahorita, Dios está encendiendo la zarza delante de ti. Ahora, vamos a ir a la palabra del Señor. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Amén. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Me gusta el 4 porque es una realidad inmensa. Viendo Jehová que él iba a ver, ¿el que dice que pasó? Lo llamó. Vaya, fíjese bien. Note el orden. Esto tiene un orden lógico. Moisés está en su vida perdido, si lo quieres ver así. El Señor sabe dónde está Moisés. De alguna manera el Señor hace que Moisés se dirija al monte Horeb. Y el Señor le da una llamada de atención a Moisés a través de la zarza. ¿Me siguen hasta ahí? Amén. Pone la zarza, enciende. Yo te hablaba hace algunos meses acerca de los vigías, de las almenaras, de Bíconas. Señor, enciende la almenara, enciende la zarza. Moisés es atraído por la zarza y automáticamente Moisés dice, ok, aquí hay algo extraño. Eso no es natural, eso no pasa todos los días en mi vida. Vamos a prestarle atención. Y Moisés decide acercarse. Amén. ¿Me siguen hasta ahí? Amén. Cuando Moisés decide acercarse, entonces el Señor hace otra cosa más. ¿Qué es lo que hace? El Señor le habla. Amén. Viendo Jehová que él, está hablando de Moisés, que Moisés iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza. Ahora, entiende bien esto. Dios no ignora los detalles de las intenciones. El Dios que yo conozco, el Dios que yo predico, el Dios que yo alabo, el Dios al que yo le sirvo, es un Dios que se manifiesta en los detalles. Amén. Su creación entera es rica en detalles. Toda la creación de Dios, todo lo que Dios crea, todo tiene detalles. Dios es el detallista por excelencia. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de ver la cantidad de colores que hay en las alas de una mariposa? ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de ver la cantidad enorme de contornos y de formas en los ojos que hay entre la gente que lo rodea? Nadie tiene los ojos exactamente iguales a los del otro. Unos los tienen un poquito más almendrados, otros los tienen casi celados como los chinitos. Otros los tienen azules, otros los tienen verdes.
Aunque yo sé que no me va a creer, hay algunos que los tienen de color morado, y no porque se los hayan golpeado, sino porque el color de la pupila es púrpura. Amén. Hay una variedad increíble en los detalles de la creación de Dios, porque Dios es detallista. Así que, por muy pequeño que sea un esfuerzo de tu parte, por muy chico que sea algo que tú estés haciendo, Dios nunca lo va a dejar pasar. Y eso, todo el inicio del año le he venido martillando mucho. Cuando tú haces algo por Dios, por muy pequeño que sea, Dios nunca te lo va a dejar pasar. Amén. Cuando tú decides obedecerle hasta en la cosa más pequeña, hasta en la cosa más mínima, Dios se fija. Y es importante que entiendas que aunque Dios te esté llamando, la bendición, la gracia, el galardón, la parte soñada de tu vida, no va a llegar hasta que tú no te empieces a mover. ¿Amén? Amén. Hasta que tú no te empieces a desplazar por la bendición. El Señor habló con Moisés, el Señor, oye bien, entró en diálogo con Moisés hasta que Moisés decidió a ir a ver la zarza. Amén. El Señor lo llama. Primero, desde el primer llamado, siento yo, fue el primer llamado que el Señor le hizo a Moisés, fue en su corazón, cuando Moisés, sin razón aparente, se encontró yendo hacia el monte de Dios, hacia el monte Horeb. Nadie lo había llamado excepto Dios. Y entonces el Señor lo llama también a través de una zarza que se estaba consumiendo. Lo llama, pero no le habla. No es sino hasta que Moisés decide ir a ver la zarza, y entonces el Señor le habla de entre medio de la zarza. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Amén. Acérquese. Amén. Repito lo que dije hace un ratito. Dios no manda bendiciones por correo. ¿Amén? Dios no manda bendiciones por correo. Hace 2 semanas exactamente estaba orando por una hermana acá en la iglesia, cuando de repente apareció la hermana y me dice, oye, te tengo un mensaje. Y yo le dije, ¿quién se quiere casar conmigo, mamacita? Y me dijo, mira, mi mamá quiere que ores por ella, y si es posible que le mandes lo que el Señor te haya mostrado conmigo. ¿A mí? ¿Y qué le dijiste, hermano Fabricio? Tu abuela, le dije yo. No funciona así. Esto no es una radio que usted sintoniza a la hora que usted quiera. Usted no le va a venir a decir a Dios cómo quiere que le hable. Dios te habla como Él quiere y punto. Pero por favor, deja de creer que Dios es un servicio de call center al que tú vas a manipular como tú quieras. No funciona así. Y vengo yo y le digo con mucha amabilidad, mira, hermana, lo siento mucho, pero yo sí puedo orar por tu madre. Amén. Yo sí puedo orar por tu madre desde acá como oro por todos los miembros de la congregación, pero no puedo mandar profecía por encargo. No sé si en algún lugar del mundo el Señor use así a alguno de sus siervos, pero a este inútil servidor del Señor nunca me ha querido usar a mí así. A mí toda la vida el Señor me ha dado, cuando me ha mostrado algo para alguien, el Señor me lo ha dado en el momento que está la persona adorando a Dios. Amén. No se trata de que tú vas a venir a la casa de Dios cuando tú quieras, y mientras tanto, si el Señor tiene algo que decirte, que te lo mande por correo. No funciona así. Dios no tiene WhatsApp, no tiene Twitter, no tiene Facebook, no tiene Instagram, Dios no tiene Tumblr, no tiene nada de redes sociales. Amén. Así que deja de creer que va a funcionar así. Si quieres ver la gloria de Dios, si quieres disfrutar de su presencia, si quieres disfrutar de su gracia y de su plenitud, acércate. Amén. Dígale a tu vecino, acércate. Acérquese. Amén. Amén. Pero toda la vida andamos de lejitos. ¿Hace cuánto comenzaste a orar con un hábito inquebrantable todos los días? Amén. ¿Hace cuánto decidiste meterte de lleno a ver la zarza? Amén. Yo creo que si yo hubiera estado en el lugar de Moisés, lo digo con total honestidad, y no me avergüenzo decirlo, pero yo creo que si hubiera estado en el lugar de Moisés, como soy un gran gallina, probablemente me hubiera quedado viendo de lejitos el fuego.
Amén. ¿Cuál hubiera sido la consecuencia? A mí no me hubieran mandado nunca a liberar al pueblo. Pero el Señor llama a Moisés de en medio de la zarza y le dice, Moisés. Y él responde, heme aquí. Ahora, esto es importante. La frase heme aquí no es una frase de adoración. Amén. La frase heme aquí es una frase de servicio, de sumisión al servicio. Es como que usted le diga a alguien, ok, estoy acá, puedes disponer de mí, envíame a donde tú quieras, yo hago lo que tú quieras, estoy a tu disposición. Amén. Soy materia dispuesta, eso es lo que Moisés le está diciendo al Señor. Ahora, y él responde, heme acá, el versículo 5 es muy interesante, le dice, no te acerques. Amén. Ok, aquí hay una dicotomía, hay una separación de asuntos. El Señor lo llama, quiero que tú veas lo ilógico que parece a simple vista. Y ya te voy a explicar qué es lo que está pasando en realidad. El Señor le dice, Moisés, y él le dice, heme acá y se acerca. Pero antes que se acerque, el Señor le dice, quieto, Pepeto, ¿para dónde vas? Amén. Pero si vos me llamaste, Señor, sí, Señor, yo te llamé, pero ahí quédate donde estás. Antes que otra cosa pase, primero quítate las chinelas, le dije. ¿Amén? Afuera los tacones, zancos, plataformas, taco aguja, semitaco, fuera las botas, lo que andes puesto, las rino, todo fuera. Señor, pero es que son unas pumas, unas haridas recién compradas, Señor, y me van a ensuciar afuera. Señor, pero es que mi piecito es delicado, Señor, yo me le echo cremita, afuera. Amén. Y le dice el Señor, quita el calzado de tus pies. Amén. Ahora, yo sé que esto usted probablemente no ha escuchado y nunca le ha visto sentido del por qué el Señor manda a Moisés que se quitara el calzado de sus pies. Amén. Y responde al hecho de que el Señor, oiga bien, quería tener un trato más íntimo con Moisés. Probablemente, y a mí no me cabe la menor duda, que siendo Moisés un conocedor del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, como lo muestra en el versículo 6, Moisés había estado en comunión con Dios. Pero todo lo que está pasando está sucediendo porque el Señor había determinado que era el momento adecuado para que Moisés subiera de nivel en su relación con Dios. Moisés había estado todo el tiempo adorando a Dios en el plano terrenal de las cosas. Pero el Señor dice, es momento que subas a mi presencia. Es momento que dejes de adorar en el plano terrenal y comiences a adorar en el plano espiritual. ¿Cuál es el plano terrenal, hermano Fabricio? Todas las preocupaciones que te atan. ¿Cuántos tenemos preocupaciones? Amén. Deudas, amistades, parejas, relaciones, familias, salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Así es el corito, ¿eh? Ahora, el Señor le dice, es tiempo que te despojes de todo eso. En la mentalidad hebrea, quiero que usted vaya entendiendo esto. En la mentalidad hebrea, el calzado como tal, solo el hecho del calzado, representaba autoridad y dominio. Amén. Y por eso usted va a encontrar a lo largo de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, va a encontrar muchos citas bíblicas, muchos pasajes en los que se representa. Amén. ¿Se acuerda? Y lo vamos a ver dentro de un par de meses, cuando el Señor le dice, ¿verdad? Y todo lo que pisare la planta de tus pies. Amén. Amén. ¿Y qué hizo David cuando mató a Goliat? Llegó y le puso el pie encima. Amén. Y le dijo el Señor a los discípulos, y si en determinada casa no os recibieren, que la paz de ustedes no esté con ellos, y al momento de salir, quita el polvo, ¿de dónde? De tus sandalias. El calzado representaba autoridad, el calzado representaba dominio. Por eso en algunas parábolas dice que algunos padres, ¿se acuerda la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo llegó y el padre le dio un nuevo manto, le dio anillo, le dio calzado.
Amén. ¿Por qué? Era parte del dominio que se daba. ¿Por qué? Aquí va otro paralelismo, aquí va otra parte muy interesante, y es que los únicos que no usaban calzado eran los esclavos. Amén. Los que estaban destinados a la servidumbre, ellos no usaban calzado. Entonces el Señor llama a Moisés y le dice, quítate, te lo pongo de esta manera, quítate la autoridad que crees tener, quítate el dominio que crees ostentar, quítate el garbo con el que sueles hablar, quítate tu orgullo con el que te sueles pasear, quítate las cosas de encima que tanto buscas tener y entra en estado de servicio. Amén. Entra en estado de humildad, porque la tierra que estás pisando, santa es. Se lo traduzco en hebreo salvadoreño. A mí, dice el Señor, me importa un pepino tu autoridad. Podrá ser don fulanito, podrá ser la licenciada Tururú, pero eso aquí a mí me importa un pepino. Estás en tierra santa, aquí la ley que importa es la mía, dice el Señor. Yo te estoy queriendo traer a un nivel arriba, a un nivel diferente, para que eres diferente, para que vivas diferente, pero no te puedo traer, dice el Señor en esta noche, a menos que te deshagas de tu autoridad creada, a menos que te deshagas de tu mentalidad preconcebida, a menos que te deshagas de todos tus prejuicios. Amén. Porque es imposible conocer realmente y de forma cercana a Dios cuando lo intentas anteponiendo tus propios pensamientos. Cuando lo intentas anteponiendo tu propia autoridad, por ridículo que parezca, aún por encima de Dios, que es lo que muchos queremos hacer en las iglesias. Y te pongo un ejemplo claro, así a rajatabla de lo que te voy a hablar. De lo que te estoy hablando, tus rencores, tus raíces de amargura. Ay, es que no estoy listo, es que eso no, hermano. ¿Por qué no? Si el Señor lo dice. No, hermano, es que no estoy listo. ¿Quién dice que no estás listo? Yo. Quítate el calzado de tus pies, dice el Señor. Quítate la autoridad. No importa si tú crees que no estás listo. Yo creo, dice el Señor, que tú estás listo. ¿Cuál opinión es la que importa? ¿La tuya o la mía? Dice el Señor en esta noche. Ay, Señor, pero es que en la iglesia me dicen que tengo que cambiar esta área de mi carácter. Y yo siento que eso para después, Señor. Eso no, ahorita no. ¿Me quieres conocer? Dice el Señor. Quítate el calzado de tus pies. Quítate la autoridad. Por eso el Señor les dijo, el que quiera ser más grande, que se ponga a servir. El que quiera conocer a Dios, que se humilla hasta lo más bajo. Y por eso dijo el apóstol Pedro, humillaos ante la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando sea tiempo. ¿Amén? No puedes, oye bien, no puedes subir en tu nivel de adoración. No puedes subir en tu nivel de relación con Dios. ¿Cuántos quieren subir en su nivel de relación con Dios? No puedes subir en tu nivel de relación con Dios a menos que te quites los zapatos delante de Dios. A menos que te despojes de tu autoridad. No podrás entenderte con Él a nivel espiritual, que es lo que el Señor le está diciendo a Moisés. Querido, ¿viste la zarza? Te estaba hablando yo, dice el Señor, en medios terrenales. Te estaba hablando yo en formas naturales. Pero ahora yo te quiero llevar a un nivel diferente. Y vamos a ir viendo la próxima semana. Todo lo que el Señor pasa, todo lo que sucede en esa conversación, todo tiene el carácter, todo es de índole espiritual. Todo. Nada de lo que el Señor le dice a Moisés, cuando Moisés habla con él, nada es de índole terrenal. Todo es de índole espiritual. Y el Señor le dice, si no te quitas los zapatos, no habrá nada. Y es lo mismo que te está diciendo a ti que estás escuchando por radio, por internet, a ti que estás aquí en la iglesia. No va a cambiar nada a menos que te quites los zapatos delante de Dios. A menos que entres en un estado de realismo espiritual con Dios. Y luego, por supuesto, viene la mayor parte. Vamos al versículo 6, el tiempo ya se terminó. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Claro, es la reverencia
Musés, se lo dije, este versículo lo corrobora. Moisés era muy conocedor de Dios. Él sabía con quién estaba hablando y por eso él teme. Lo cual indica que Moisés había tenido toda una vida de relación con Dios. Pero hasta este momento Dios lo estaba elevando a un nivel diferente. Ahora viene la parte más interesante, que es la parte que todos queremos, que es el poder de Dios desatado sobre nuestras vidas. ¿Cuántos quieren eso? Levanten la mano, amén. Amén. Ahora, le dice luego Jehová. ¿Luego de qué? Luego de que se quitara su calzado. Le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y aquí comienza a hablar el Señor. ¿Qué es lo que te preocupa? Ahí lo vas a encontrar plasmado. Tus aflicciones. ¿De qué? ¿De finanzas? La renta, tal vez. La criminalidad en el país, que ya nos convertimos en el país más violento del mundo. ¿Qué es lo que te preocupa? Dice el Señor. Ya lo vi todo. Todo está en mi control. 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Ojo, no solo para librarte de tu problema, sino para darte algo más. Dice, librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Amén. Por eso yo suelo decir, y oye bien esto, por eso yo suelo enseñar y suelo decir de manera categórica, lo vuelvo a decir, lo dije el culto pasado, yo no creo en el evangelio de la prosperidad, pero sí creo en la prosperidad del evangelio, porque cuando Dios te llama, si Dios te llama, pero tu vida no ha cambiado, si tu vida no está revolucionando, si tu vida no está mejorando, hay algo mal en tu evangelio. ¿Sí? Amén. Hay algo mal en tu manera de vivir el cristianismo. ¿Por qué? Porque Dios no llama a nadie para que viva en derrota. Con esto no te estoy prometiendo riquezas. Te estoy prometiendo ayuda de Dios en cada parte de tu vida. Que es lo que enseña las Escrituras. Es lo que enseña la sana doctrina. Dios no llama a nadie, oye bien, Dios llama a derrotados para convertirlos en victoriosos. Dios no llama a derrotados para que sigan más derrotados. Así que si te encuentras con alguien que te dice, hermano, es que yo estoy bien quebrado porque así se muestra la humildad del Señor, tu abuela. No es humildad, Señor. Eso se llama cristianismo mal vivido y mal enfocado. Amén. Sí. Repito, no estoy predicando evangelio de prosperidad. Te estoy enseñando que cuando Dios te llama es para que vivas mejor en tu relación con Él, mejor en tu vida espiritual, y eso automáticamente desata las bendiciones y el poder de Dios, porque el poder de Dios se desarrolla y se manifiesta únicamente en el plano espiritual. Amén. Sí. Por eso es que mientras no subas de manera adecuada a la presencia de Dios, tú nunca vas a ver la manifestación de su gloria. ¿Amén? Amén. Nunca. Dios sabe, oye bien, Dios sabe, conoce cuáles son las cosas que necesitas. Todas y cada una de ellas. Dios sabe cuáles son los problemas que te abaten. Dios conoce tus problemas antes de que lleguen. Pero no puede darte la salida a menos que subas a su presencia. Dios está listo para manifestarse, está listo para bendecirte. Tu bendición ya está preparada. Pero a menos que entres a la presencia del Señor y subas al plano espiritual, no vas a obtenerlas. Dios está listo para usarte. Dios está listo para llenarte de su poder. Dios está listo para transformar tu vida en testimonio para cosas grandes. Pero Dios dice, a menos que te quites el calzado y subas a la parte que a mí me interesa, no va a pasar nada. Y cuando accedas a entrar con Él al plano espiritual, cuando te decidas a subir a su presencia, no te vas a tener que preocupar por nada. Me encanta esto. Oye bien, porque yo sé que tú vives con temor. Yo a menudo me encuentro todos los días en mi vida preguntándole al Señor, Señor, ¿y será que realmente tú quieres que yo haga eso? ¿Y será que realmente tú quieres que yo dirija a este pueblo? Soy demasiado joven, soy demasiado inexperto, soy demasiado guapo. Señor, yo siento que
No tengo la suficiente capacidad. Y mire, cierro con este versículo 12. Vamos desde el 11. Moisés le responde al Señor: ¿y quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Eran aproximadamente 2,5 millones de israelitas. Y le contesta el Señor: ve, porque yo estaré contigo. Me da mucha risa lo que sigue, porque le dice: y esto te va a servir como señal de que yo te envié. Cuando los hayas sacado a todos, esa va a ser la señal. Amén. Amén. Suena ilógico, pero la promesa es enorme y es magnífica. Yo estaré contigo. Así que cuando tú decidas subir a la presencia del Señor, no te va a preocupar ni siquiera cómo vas a hacer las cosas. No te va a preocupar ni siquiera las imposibilidades que puedes tener para desarrollarte, porque Dios está contigo. Porque el poder de Dios se va a derramar sobre ti y serás instrumento de Dios y serás testimonio a las naciones. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, venimos ante ti agradeciéndote la oportunidad maravillosa que nos das de servirte. Gracias porque a través de tu palabra, mi Señor, nos has enseñado que tú nos has llamado, Padre, para hacer algo diferente, para hacer algo grande, Padre. Por eso, en esta noche queremos suplicarte, Padre, por esa perspicacia, por esa sabiduría, para poder verte a ti, Señor. Queremos aprender a discernir las cosas que pasan en nuestra vida. Queremos, Padre, que derrames tu sabiduría. Queremos que derrames, Padre, tu discernimiento sobre nosotros, para que podamos verte en las cosas que están a nuestro alrededor, para que podamos verte en las cosas que vivimos a diario, Señor. Queremos caminar cada día conscientes de tu presencia. Queremos aprender a respirar el aire de tu presencia, Señor, y estar cada día conscientes de ti en nuestras vidas, Señor. Padre, te clamo por tus hijos que sienten, Padre, que tú los has abandonado. Te clamo por aquel hermano, por aquel amigo, Señor, que siente que está solo en este momento de su vida, Señor. Te clamo, mi Jesús, por aquel que siente que no tiene rumbo, que no tiene norte. Te clamo por aquel que siente que los problemas momentáneos, los problemas emergentes lo están absorbiendo, Padre. Ahí donde está la necesidad, Señor, ahí te suplico, te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, que vayas con poder, Señor, que fortalezcas cada corazón, Señor, que lo abraces con tu Espíritu Santo, con tu presencia, Señor, que fortalezcas a cada uno de tus hijos. Te clamo por las necesidades que hay en cada uno de nosotros, te clamo por finanzas, te clamo por salud, te clamo, Señor, por familia, pero por sobre todas las cosas, Señor, te clamo por la sed de tu presencia, te clamo por la sed de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, por aquellas personas que sienten el deseo de trabajarte, de servirte, pero que tienen miedo, Señor, a tus imposibilidades, que tienen miedo porque creen que no están preparados, que tienen miedo porque sienten que no son dignos. Padre, tú elegiste a Moisés, a un asesino, a un criminal, lo elegiste para hacer obras maravillosas, incomparables e irrepetibles, Señor. Y si tú elegiste a un criminal, Señor, ¿por qué no poder elegirnos a nosotros, Señor? Padre, no es porque seamos dignos, dice tu palabra, sino porque tú tienes misericordia. Así que te clamo por tus hijos, Señor, que están buscando una oportunidad para servirte, Señor. Inyecta valentía, inyecta coraje, inyecta fuerza, inyecta valor, Señor. A cada uno de tus hijos te clamo por tus siervos en general, a lo largo, ancho de todo el mundo, Señor. Bendice a tus pastores, a tus siervos, a tus ministros, Señor, para que podamos todos entrar a tu presencia, Señor, para que podamos elevar nuestra adoración al plano espiritual, Señor, y podamos servirte cada vez mejor. Padre, te clamo por tus hijos, bendícelos en tu presencia, ahora que van hacia sus hogares, llévalos con bien, hasta sus casas, hasta sus hogares, despídenos en tu paz, en tu santidad, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo, amén y amén. Fortísimo el aplauso a nuestro Señor.